ir llegando al concepto de empresa. ¿Por qué hablamos de derecho del empresario? ¿Qué quiere decir empresario? ¿Qué quiere decir empresa? ¿Qué es el derecho empresarial? Y para ello vamos a ir haciendo una evolución desde el derecho comercial, cómo ha sido la evolución, porque antes nosotros no dábamos esta materia, hablábamos más que nada de derecho comercial, derecho societario, y hemos pasado a derecho del empresario. ¿Por qué se ha dado esa evolución? ¿Qué significa derecho del empresario? Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase y en la siguiente. Les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen claro si el lunes siguiente hay clase? Porque como es el día del funcionario del ODELAR, no tengo claro si siendo por Zoom igual puedo conseguir o sea, si ustedes están para tener la clase, no hay problema, o bueno, no lo tienen presente. ¿Qué cosa, profe? El lunes que viene es el día del funcionario del ODELAR. Las clases que es presencial no la podemos dar, pero está haciendo por Zoom, si ustedes están de acuerdo, podemos darla de todas formas. Pero quería contarlo porque capaz que ya tenían presente que era un día que no iba a haber clase. Que haya así, está. Entonces yo confirmo igual eso lo hablo con la cátedra y les mando por el EVA si hay o no, pero por las dos quería saber que ustedes estaban ok, si la dábamos. ¿Les parece? Porque además ya van atrasados con el grupo de los martes por el feriado del 25 de agosto, entonces estaría bueno que si la pudiéramos tener, así seguimos con este tema, mejor. ¿Vale? Se los confirmo por el EVA, pero en principio sí va a haber clase. Bueno, les cuento. Entonces la idea era ir hablando de qué es el derecho del empresario. En primer lugar, vamos a remontarnos a la época de la Edad Media, donde empezó a surgir la idea de lo que vamos a llegar, de quienes se dedicaban a actividades comerciales. En la Edad Media empezaron a surgir las ciudades que se organizaban en torno a determinadas actividades, por ejemplo, los banqueros se organizaban entre ellos, los artesanos se organizaban entre ellos y tenían sus propias normas que le aplicaban. Ahora, ¿de dónde surgían esas normas? ¿Quién decía cuáles eran las normas aplicables a cada profesión? Bueno, eso, los propios profesionales, los propios que realizaban la actividad, determinaban cuáles eran las normas aplicables. Tenían sus propios jueces que las aplicaban, que ellos designaban. ¿Y esto qué generaba? Generaba un derecho de clase. ¿Por qué? Porque ellos mismos eran los que determinaban quién iba a poder dedicarse a esa actividad. Yo era artesano y entre los artesanos decidíamos qué normas nos aplicaban a los artesanos y decidíamos cómo se iban a sancionar las situaciones y decidíamos quién podía cumplir con los requisitos para ser artesano. ¿Sí? Entonces no era una normativa que emanaba del Estado, sea el Estado Poder Legislativo, sea el Estado monarca, o sea quien sea, no era un tercero que lo imponía, sino que los propios que se dedicaban a una actividad eran los que decidían qué normativa le aplicaba. ¿Tá? Entonces, lo que les decía, ¿cuál es la consecuencia? Y bueno, que yo sí me quería dedicar a eso, tenía que cumplir con los requisitos que ellos mismos habían establecido. ¿Y qué daba lugar a eso? Que se generara lo que se llamó las corporaciones, ¿sí? Había las corporaciones de cada actividad que eran los que decidían quiénes podían ingresar a esa corporación. También en la Edad Media empiezan a surgir instrumentos que hoy en día existen en el derecho, hasta en el derecho en el ámbito comercial, hasta hoy en día, por ejemplo, la letra de cambios, empezaron a surgir determinados documentos o papeles con los que se pueden cancelar las obligaciones. También otros institutos del derecho comercial como la quiebra. ¿Por qué? Porque en esa feria, por ejemplo, cuando una persona no podía cumplir con sus obligaciones, lo que se solía hacer era romperle, por eso se le dice la quiebra, se le rompía el mostrador ahí adelante, la sanción era más bien de pública, de la presión social que de otra forma, porque iba y ahorita también bancarrota se dice, porque se le rompía su mostrador adelante de todo el mundo ahí en la feria para dejar en evidencia que esa persona no estaba pudiendo cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Pero bueno, la idea es quedarnos con eso, que en esa época la actividad, las diferentes actividades se organizaban en torno a corporaciones que establecían sus propias normas
y que esto generaba, en cierta forma, que la actividad empresarial o mercantil, o como le quieran llamar, era más bien de clase, ¿sí? Ellos mismos decidían quién podía ingresar o no para desarrollar esa actividad. Eh, ¿Cuándo va a cambiar esto? Esto va a cambiar con la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa, ¿viste? Con los ideales de libertad de la Revolución Francesa, una de las cosas que se proclama es la libertad de comercio y además se declara la abolición de las corporaciones. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Esto es más que nada histórico, comentarles. Antes estaban las corporaciones que establecían sus propias normas. Con la revolución industrial, con la revolución francesa, dijeron, no, libertad de empresa, que cada uno pueda dedicarse a la actividad que quiera, que no sean las corporaciones las que decían a qué nos vamos, quién puede ingresar a una actividad y quién no. Y de esta forma se procedió a abolir las corporaciones. Y en esta época surgen los estados, las monarquías, que son los que van a concentrar lo que es las normas aplicables y van a unificar el derecho. El derecho pasa a ser exclusivamente estatal, ya deja de ser de las diferentes corporaciones, ¿sí? Va a surgir de un tercero, que es el Estado, el monarca en este caso, que va a ser el que diga quién cumple con los requisitos para dedicarse a una actividad o no, cómo es, pero ya va a ser general, no es que cada corporación va a determinar sus propias normas. Ahora el problema es este. ¿Qué es lo que aplica? Que ahí en la época de Napoleón, en 1808, se sanciona un código de comercio que empieza a decir, ¿y ahora qué decimos? ¿Quién va a poder dedicarse a qué? ¿Qué obligaciones va a tener? Porque ya no están las corporaciones que lo decidan. Bueno, todo esto se basa en torno al concepto de actos de comercio, que es a lo que quería llegar. ¿Sí? Quédense con esta idea, la idea de acto de comercio. ¿Qué me va a decir el Código de Comercio de Napoleón que después va a ser replicado o sea, o utilizado como inspiración en nuestro Código de Comercio? Que voy a aplicar derecho comercial cuando hay un acto de comercio. ¿Qué pasa entonces? Que vamos a tener dos normativas. La normativa civil, que va a aplicar para todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver por las sucesiones, con el día a día, y la materia comercial, que va a aplicarse cuando estamos hablando de actos de comercio. Esto ha generado obviamente problemas al punto porque después te surge que tenés compraventa civil, compraventa comercial, prenda civil, prenda comercial. Hay que estar interpretando cuál es la aplicable en cada situación. Y bueno, al punto que hoy en día hay varias jurisdicciones, por ejemplo, Argentina, por decir un ejemplo, que han tratado de unificar el derecho civil y comercial para no tener que ver cuál es el que aplica, que tienen diferentes regímenes. Pero en nuestro caso seguimos teniendo los dos códigos, que son viejísimos, de 1800 y pico cada uno, que aplica la materia civil cuando corresponde y la materia comercial cuando corresponde. Entonces tenemos que ir a ver cuándo hay un acto de comercio, ¿sí? Además, lo otro que me dice el Código de Comercio es que cuando hay reiteración de actos de comercio, la persona que realiza reiteradamente, habitualmente actos de comercio, la vamos a llamar comerciante. Vamos bien hasta ahora, dijimos que se abolían las corporaciones y que se pasa a basar el derecho comercial en el concepto de acto de comercio. Lo que tenemos que saber es cuándo hay un acto de comercio. ¿Y cuándo hay un acto de comercio? Bueno, nuestra normativa nos lo indica en el artículo 7 del Código de Comercio. Este es el que vamos a pasar a hablar ahora. El artículo 7 del Código de Comercio me hace una buena mención de los que son actos de comercio. Si está incluido en ese artículo, estamos hablando de acto de comercio. Si no, estará en el ámbito civil. Cuando hablamos de actos de comercio, tenemos que tener en cuenta que los vamos a clasificar en tres categorías. La primera categoría son los actos de comercio naturales. ¿Cuáles son los actos de comercio naturales? Son aquellos que responden a la idea justamente del concepto económico de comercio, del intercambio de bienes y servicios. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de comercio, de mercado, de intercambio, bienes y servicios, hablamos de actos de comercio que vamos a llamar naturales. Sí, ahora hago un repaso.
Después, además de los actos de comercio naturales, están los actos de comercio formales. ¿Cuáles van a ser actos de comercio formales? Son aquellos que justamente no responden a la idea del intercambio mercantil. ¿Sí? Los actos de comercio formales no tienen que ver con el intercambio de bienes y servicios, pero la ley me dice que son actos de comercio. Vamos a ir viendo uno por uno qué son. Yo quiero que se queden con esta idea de las categorías y ahora después vamos a ir viendo despacio cada uno y lo vamos a ir interpretando. Hay un esquema en el EVA de todo esto, sí. Tiene que estar y si no lo vuelvo a subir, está del año pasado. Y el último clase de actos de comercio son los actos de comercio accesorios. ¿Qué son los actos de comercio Profe, accesorios? en qué artículo está la clasificación? No, la clasificación la vamos a mencionar después, o sea, es doctrinaria. Ah, bien, bien, gracias. Es algo que la doctrina, por eso cuando es para interpretar los actos de comercio ahora cuando los estemos viendo uno por uno. Sí, pero la interpretación es doctrinaria, porque esto yo sé que ahora queda suelto, queda más volado, pero después cuando lo estemos viendo uno por uno, vamos a entender por qué hacemos esta clasificación, por qué la doctrina hace esta clasificación. Y los terceros son los actos de comercio accesorios. ¿Qué son los actos de comercio accesorios? Son aquellos que son comerciales cuando van de la mano, cuando están vinculados a otro acto de comercio. Por ejemplo, la prenda, ¿sí? Que es un contrato de garantía. Va a ser comercial si está garantizando otra obligación comercial, por ejemplo, una compraventa comercial. Pero si lo que está garantizando es una obligación civil, como una compraventa civil, va a ser una prenda civil. Depende de la relación que está garantizando, cómo lo clasificamos. Ahora, vamos a hacer un resumen porque capaz que fuimos un poco lento hasta ahora, antes de empezar con los actos de comercio. A ver, ayúdenme ustedes un poco. ¿Qué hablamos? La primera etapa, la Edad Media. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Funcionaban las corporaciones. Estaban las corporaciones. ¿Y cuál era el tema con las corporaciones? Hacían sus No propias era que leyes. todos tenían, o sea, como que ellos ponían sus requisitos para lo que iban a hacer, elegían cuáles iban a Perfecto, ser los requisitos. perfecto. Las ciudades en esa época. Esto es más, nada, introducción, obviamente. Este es un tema histórico que les estoy mencionando para ir entendiendo cómo va evolucionando el derecho comercial y el empresarial hasta llegar al derecho empresarial. Pero comentarles, originalmente, en la época de la Edad Media, se juntaban en ciudades que se organizaban en torno a la actividad que desarrollaban. Los banqueros con los banqueros, les había puesto de ejemplo, los artesanos con los artesanos, y ellos mismos decían qué normas eran aplicables a su actividad. Cuándo un banquero iba a estar en incumplimiento, cuándo otra persona podía ingresar a ser banquero o no. ¿Y esto qué causaba? ¿Cuál era el tema con esto? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué punto de vista negativo podía tener el hecho de que ellos mismos establezcan sus normas? ¿Qué se les ocurre? Aunque no lo hayan escuchado, ¿qué se Permanecían les en el mismo ocurre? núcleo, que no se iban de ese núcleo de personas nomás. Exacto, era difícil para otra persona dedicarse a lo mismo, porque si ellos decían cuáles eran los requisitos para dedicarse a eso, qué norma les aplicaba, era lo que se llama hoy en día las corporaciones un derecho de clase. Ellos mismos, exacto, decidían quién entraba y era un tema, eran corporaciones cerradas, no todos tenían acceso, tal cual, como están diciendo los compañeros. Entonces, ¿cuándo cambia esto? ¿Cuándo se da el salto para En finalizar con las el, La corporaciones? revolución. Con la Revolución Francesa, ¿sí? En la Revolución Francesa, libertades y todos los ideales. Uno de los ideales era, o de las proclamas, era la libertad de De comercio. comercio, ¿sí? O cada uno se podía dedicar a la actividad que quisiera. Se proceden a abolir las corporaciones. Dice, cada uno se puede dedicar a la actividad que quiera. Y ahí surge el tema.
Si las propias corporaciones no van a decidir qué normas le aplica, ¿quién decide qué normas le aplica? ¿Cuándo sé qué norma aplica? ¿Sí? En la época de Napoleón se sancionan 2 códigos, el Código Civil y el Código Comercial. Solo a modo anecdótico les cuento que las ideas de Napoleón era que un juez sea un mero aplicador de normas y que todo se solucione teniendo sancionadas las normas que hay que aplicar. Para Napoleón se imaginaba que el juez era un mero aplicador y por eso lo que hacía era sancionar normas. ¿Ustedes saben lo que es un código? ¿Qué es un código? Un conjunto de normas. Es una ley. Un código es una ley. Es una norma, pero es una ley. Lo único que es tan extensa que se la organiza y se la compila de una forma especial porque es una ley muy extensa. Hoy en día es poco, no es tan común aprobar códigos y códigos. Las leyes suelen ser más específicas. Sin embargo, en la época de Napoleón, como Napoleón tenía esa idea de que todo esté plasmado en normas, aprobaba leyes enormes pensando todo lo que haya que aplicar está acá. Y el juez solamente tiene que ir, no tiene que hacer ninguna interpretación, tiene que mirar qué norma aplica y aplicarla. Después, con el tiempo, se fue notando que no quedaba alcanzado todo solamente por normas y que también había una interpretación doctrinaria, jurisprudencial que era necesaria. Pero esa era la visión de Napoleón y por eso empezaba a sancionar códigos y códigos. Código civil, código comercial. Y acá, en Uruguay, como en varias partes del mundo, empezaron a replicar las ideas napoleónicas. Empezamos a sancionar el Código de Comercio, a sancionar el Código Civil, ¿sí? En 1800, a principios de 1800. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué idea, qué concepto adquirimos que surgió con la Revolución Francesa? Que Napoleón, ¿qué fue lo que pensó que habíamos dicho? ¿Cómo iba a saber yo qué normativa le aplicaba a unos o otros? ¿Cómo sabía si aplicaba el derecho civil o si aplicaba el derecho comercial? ¿Qué tenía que mirar? Si era un acto de comercio, Perfecto. Ahí con el código dice, vamos a abolir la Revolución Francesa, dice libertad empresarial, libertad de comercio, vamos a abolir las corporaciones. Y yo, ¿cómo sé entonces cuando estamos en el ámbito civil y cómo estamos en el ámbito comercial? Bueno, si hay acto de comercio. Si hay acto de comercio, es comercial. Si no hay acto de comercio, será civil. ¿Sí? Y después yo les contaba que la doctrina en Uruguay diferencia entre actos de comercio formales, naturales y accesorios. Los naturales son los que están vinculados a la idea del intercambio, lo que llamamos nosotros, lo que visualizamos más comercial, el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Los formales justamente no están vinculados al intercambio de bienes y servicios en el mercado, pero la ley me dice que son actos de comercio, así que no lo tenemos que cuestionar, son actos de comercio porque la ley me lo dice. Y el tercer caso son los accesorios, que dice que como están vinculados a otro negocio, yo voy a tener que mirar el otro negocio para saber si es comercial o es civil. Por ejemplo, una garantía de prenda, habíamos dicho. Si garantiza una obligación comercial, va a ser comercial. Si garantiza una obligación civil, va a ser civil. ¿Por qué queremos saber si esa prenda es civil y comercial? ¿Por qué queremos saber si una compraventa es civil o comercial? Porque después, cuando mirás la regulación de la compraventa en el Código Civil o la regulación de la compraventa en el derecho comercial, son diferentes. ¿Sí? Es diferente el régimen de quién responde en caso que la cosa se destruya, la cosa que compraste, por ejemplo, se destruya antes de haberla entregado. ¿Quién asume esos riesgos? ¿Qué pasa si no cumple una parte? ¿Cómo lo intimo o no? Digo, eso no viene al caso, pero les quiero contar. Es importante saber si es civil o comercial porque el régimen es diferente, los regulan normas diferentes. Sí, los actos de comercio naturales son los que tenían que ver con el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Es lo que nosotros cuando pensamos en comercial, pensamos en eso, en el comercio, en el intercambio en un mercado de bienes y de servicios. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? A mí el accesorio. ¿Sí? No había- Perdón, ¿alguien preguntó?
Sí, yo, el último, el accesorio, no me queda muy claro. Está. El accesorio son los contratos que son comerciales o van a considerarse acto de comercio si están vinculados a un acto de comercio. Por ejemplo, les puse el ejemplo. Ahora les explico los formales. Les puse el ejemplo. Una prenda, que es un contrato de garantía, ¿sí? Que yo pongo un bien en garantía, que no es el inmueble, porque si no es hipoteca, pero es lo mismo que la hipoteca, lo único que viene es muebles. Pongo un bien en garantía. Depende si está garantizando una obligación comercial o civil, si esa prenda va a ser comercial o civil. Si, por ejemplo, está garantizando una deuda de pago de precio a una compraventa comercial, ¿tá? Se celebró una compraventa comercial, el comprador que compró a crédito, todavía no terminó de cancelar, y esa deuda que generó lo garantiza el pago con una prenda. Bueno, si esa compraventa ya se definía como comercial, como acto de comercio, esa prenda va a ser comercial. Si esa compraventa se definía como civil, ahora vamos a ver en qué caso es civil y en qué caso es comercial la compraventa, esa prenda va a ser civil, depende de otro acto para ver si ese es comercial o civil. Si el acto que está vinculado es acto de comercio, ese otro también es comercial. Si es civil, también va a ser civil. ¿Sí? Voy a tener que mirar otro acto. Y la formal, les explicaba, lo formal es residual, son todos los actos de comercio que no tienen que ver con el intercambio de bienes y servicios. ¿Sí? Ustedes van a ver que, por ejemplo, la ley me dice que es acto de comercio librar cheques. Pues vamos a ver uno por uno ahora. Bueno, ¿por qué librar cheques es acto de comercio? ¿Quién dice eso? Bueno, me lo dice la ley y punto. Si en realidad no tiene por qué estar vinculado a un negocio comercial. ¿Sí? Pero la ley me dice que esos actos son un endoso, es un acto de comercio. La ley me lo dice y punto. Entonces ahí son actos de comercio. Ahora vamos a ver uno por uno. ¿Alguien se anima a ir leyendo el artículo 7 del Código de Comercio? Inciso por inciso, vamos viendo juntos. El que está en el coso. En el Código de Comercio, ahí lo pueden buscar en el INPO, en internet. Mira, Código de Comercio, artículo 7. Que dice, la ley reputa actos de comercio y ahí me dice un montón de actos de comercio. ¿Alguien se anima a leer el punto 1? Sí, ahí leo. Dice, toda compra de una cosa para revenderla o alquilar el uso de ella, bien sea en el mismo estado que se compró o después de darle otra forma de mayor o menor valor. Artículos 515 y 516 dice. Perfecto. Entonces, ¿cuándo la compraventa va a ser comercial? Bueno, la compraventa va a ser comercial. ¿Qué me le dice? ¿Cuándo qué? Cada vez que yo compre algo. Cuando esté en el mismo estado que se compró o después de darle otra forma, pero que como que esté bien, supongo, ¿no? No, siempre que no, yo compro algo, una compraventa va a ser comercial cuando el que compra lo hace con intención de revenderlo o alquilarlo. Y ahí sí, puede ser que lo revenda en el mismo estado, puede ser que lo modifique. Yo puedo comprar, no sé, una mesa y le hago arreglos y yo qué sé qué, y le pongo cajones y la revendo, no importa. Si yo lo hice con esa intención, no importa si lo revendí en el mismo estado o lo hice transformaciones, va a ser comercial. En cambio, si yo compro una mesa, le pongo cajones, lo arreglo y lo dejo, lo uso yo de escritorio, va a ser civil. Hay que ver cuál es la intención del comprador, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, sí. Cuando es para el destino propio del comprador, es civil. Cuando es con intención de revender o de alquilar, es comercial. Ahora, esa es la regla. Ahora, hay precisiones. En primer lugar, que después más adelante, viste que la norma hace referencia a otros artículos. Después más adelante me aclara el código que
en primer lugar, siempre la compraventa comercial tiene que ver con bienes muebles. O sea, que cuando son bienes inmuebles, ¿qué normativa me va a aplicar? Si compro una casa con intención de revenderla, Comercial. la regla sería que fuera comercial, pero yo dije que solamente me dice la norma más adelante, que yo les adelanté, tiene que ser bienes muebles. Igual es civil, perfecto. La compraventa es comercial cuando recae en bienes muebles. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en bienes inmuebles, no importa con qué intención se adquiere. No importa si es para revender o no. Siempre que sea inmuebles, va a quedar en el ámbito civil. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que el código es de viejísimo, 1800 y pico. En ese momento, los bienes inmuebles eran de las cosas con mayor valor. Entonces, el legislador quiso dejarlo por fuera de la agilidad, de la rapidez del ámbito comercial, ¿sí? Dijo, los actos que tengan que ver con bienes inmuebles, con el valor que tienen, con el significado que tienen que quedar en el ámbito civil con una mayor trascendencia. Le exigió una intervención de un escribano, mayores controles. Hoy en día, obviamente, que pueden haber acciones de sociedades comerciales, autos, pueden haber un montón de bienes muebles que tengan más valor que un inmueble. Pero, sin embargo, si nos remontamos a esa época, el legislador visualizó que los inmuebles tenían un valor trascendente y los quiso dejar fuera de la celeridad del derecho comercial. ¿Sí? ¿Queda claro? Otra cosa que deja el legislador fuera también del derecho comercial son las compraventas de productos agropecuarios. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con el agro queda por fuera, lo mismo. Lo consideró demasiado trascendente y lo quiso dejar por fuera de la celeridad del derecho comercial. Entonces, les pongo un ejemplo. Y ustedes me dicen qué es. Compro un vestido para ponérmelo el día de mi casamiento. ¿Qué es? Civil. Civil, ¿por qué? Porque no lo compraste con la intención de revenderlo o alquilarlo. Perfecto. Ahora, compro una tela para hacer un vestido y lo vendo a mi vecino. Comercial. Comercial. ¿Por Comercial, qué? O sea, ¿por qué? porque lo vas a revender. Perfecto. Compro un inmueble para poner a alquilar. Un apartamento. Es civil. ¿Por Civil. qué? Perfecto. Porque solo es con los muebles. Perfecto. Entonces vimos esa excepción. ¿Qué más? De la compraventa. Bueno, ¿por qué es importante saber si la compraventa es civil o comercial? Por lo que ustedes después van a ver, cuando vean contratos comerciales más adelante, van a ver cuál es el régimen de la compraventa comercial. Pero por lo que les mencionaba hoy, en realidad es diferentes riesgos. Por ejemplo, si yo compré un auto y con intención de revender y no sé, le parte un rayo antes que me lo entreguen, ¿quién asume ese riesgo por ese hecho fortuito? Lo mismo, no sé, si no me pagan, yo vendí un auto y no me pagan, bueno, si lo tengo que intimar o no el pago. Todo eso es diferente según sea materia comercial y civil, lo cual es un tema para el que vende, porque el que vende capaz que ni sabe con qué intención lo está adquiriendo la contraparte, y sin embargo, eso va a determinar cuál es el régimen que le aplica, ¿sí? ¿Quedó claro el primer acto de comercio? Sí, se entendió. Está. Entonces vamos a leer el segundo. ¿Quién se anima a leer el punto 2? Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate. Perfecto. Acá tenemos varios casos. Primero me dice operación de cambio. ¿Qué es operación de cambio? ¿Alguien sabe lo que es una operación de cambio? ¿Qué se imagina?
Y yo me imagino como un trueque, profe. No sé. Pero entre Cambio qué de y qué. moneda. Exacto. Cambios de monedas, una divisa por otra divisa. Operaciones de cambio que hoy en día las hacen las casas de cambio, reguladas por el Banco Central, pero es eso. Son casos donde compro y vendo monedas, lo cual termina siendo también una excepción al punto 1 que vimos. Porque en este caso yo estoy comprando y vendiendo monedas y no importa con qué intención estoy adquiriendo las monedas, si es para revender o no revender, etcétera. En el caso que sea compra-venta de monedas, yo ya sé que me queda en el derecho comercial, no importa con qué intención lo hice. ¿Se entiende? Porque es una Sí. excepción. Pues acá me dice que las operaciones de moneda quedan en el derecho, son acto de comercio, quedan regulados por el derecho comercial. Entonces no importa si es una excepción al punto 1 que vimos antes, porque es una compra-venta de un bien que sería la moneda, la divisa, pero no importa con qué intención se lo adquiere, porque siempre va a quedar regulado por el derecho comercial. Después operaciones de cambio, pues me dice operaciones de banco. ¿Qué son las operaciones de banco? ¿Cuál es la actividad bancaria? ¿Lo vieron? ¿La han visto en alguna materia? ¿No? ¿Qué se les ocurre? Cuando hablamos de banco, ¿cuál es la ganancia del banco? ¿Cómo gana el banco? Los intereses. ¿Entre qué? Los intereses por los préstamos, por lo que te cobran por tener una caja de ahorro, una cuenta corriente, lo que te cobran por el talonario de cheques. Muy bien. O sea, la actividad bancaria, que también hoy en día está regulada por el Banco Central, lo que se encarga es de la interposición intermedias, interpone entre los oferentes de los que tienen, por decir de alguna forma, excedentes de valores, que pueden ser desde dinero hasta títulos valores, hasta metales preciosos, adquieren de los que tienen excedente y los colocan en los demandantes, en los que tienen necesidad. Digo, necesidad no estoy hablando necesariamente de alguien que no tenga solvencia o que esté en situación, sino que capaz que quiere desarrollar un proyecto, capaz que quiere llevar adelante un negocio y está necesitando de valores para poder financiarlo. Entonces, entre lo que recibe, los que tienen excedente, que lo hace mediante depósito, y lo que lo coloca mediante préstamos a los que tienen necesidades, de la tasa de interés que cobra uno a otro, va a sacar su diferencia, que bueno, va a ser la ganancia. Ahora, ¿qué particularidad tiene la actividad bancaria? Bueno, que lo que reciben, los depósitos que reciben los que tienen excedente, nosotros lo llamamos depósito, pero no es un depósito como yo quiero, no sé, tengo que depositar los muebles de mi casa en un depósito, consigo los deposito y después los voy a retirar. ¿Es lo mismo que en un banco? ¿Qué les parece? Es lo mismo si yo deposito la mesa de mi casa, pues no sé, me estoy mudando, por un tiempo no sé dónde dejar los muebles, pues estoy, no sé, arreglando todavía la casa y busco un depósito. ¿Es lo mismo que el depósito de un banco donde dejo la plata, Nicolás? ¿Estás levantando la mano, Nicolás? Capaz. No, porque ¿Por qué no? en el banco hacen cosas con tu plata, ¿no? ¿Se qué, perdón? Porque hacen cosas con tu dinero en el banco. Te usan tu Exactamente. Vos dinero. cuando vas a buscar no son los mismos No es billetes como que que te queda en una devuelven, caja no es la fuerte. misma numeración. Es lo que se llama un depósito irregular. ¿Por qué? Porque el banco en realidad se hace propietario de ese dinero. No es que se lo das y el banco lo tiene ahí guardado. O sea, realmente es propietario. Vos lo que yo digo, tengo tanta plata en el banco como si fuera mía. Hoy en día no es mía. Yo lo que tengo es un crédito contra el banco para poder cobrarme. Pero el banco se hizo propietario de ese dinero. Y por eso es que los bancos tienen tanta regulación, existe el Banco Central que los regula, porque también hay un interés del Estado de que la gente confíe para poner la plata en el banco. ¿Por qué al Estado le interesará más que si yo tengo valores, tengo un excedente, lo ponga en el banco y no lo deje en mi casa? Porque lo pueden Porque trabajar. podría guardarlo en un colchón y ya está, y quedarme tranquila, porque hay un interés del Estado y hay un organismo que fiscaliza que haya un encaje mínimo, que se responda por los retiros diarios y que haya confianza en el sistema financiero. ¿Por qué habrá un interés?
Porque el Estado puede trabajar con ese dinero y incrementar su ganancia, vamos a Bueno, decir así. El pero el Estado o banco el no tiene por banco. qué ser estatal. El banco puede ser estatal o puede ser un privado, pero ¿por qué No, igual el pero Estado puede, tiene... ¿Cómo? cumpliría la misma función en ambos, sea público o privado. Yo no dije Estado, pero Bueno, pero también el Estado tiene interés en que haya confianza en la banca privada y que respondan y que... ¿Por qué es tan importante la actividad bancaria para la sociedad? ¿Qué rol cumplirá? Y porque hace como un nexo, ¿no? Entre la gente que tiene ahorro y la gente que quiere invertir. Exacto, Como que hace una permite que haya conexión ahí, inversiones, hace genere aumento la trabajo, inversión. que mueva la economía. Si yo tengo excedente y me lo guardo en mi colchón y las personas que necesitan financiar un negocio no tienen de dónde sacar liquidez o financiamiento, obviamente se estancaría más la economía. Es una forma de asegurar movimiento. Hay un interés del Estado de que realmente los bancos puedan responder, por eso la fiscalización. Y bueno, todo lo que es esta actividad bancaria que estamos hablando, me dice la norma que queda en el ámbito comercial. El corretaje, ¿qué es el corretaje? Era corretaje lo que decía, ¿no? Corretaje es la interposición entre una persona, puede ser persona física o jurídica, obviamente, se interpone o busca las partes para celebrar un negocio. Obviamente, no tenía por qué, pero para aclarar, él no interviene en ese negocio, él busca las partes, las acerca para que ellas contraten y se va a llevar una comisión, ¿sí? por ese negocio, pero lo que hace es buscar las dos partes para que celebren un negocio. Por ejemplo, una persona quiere vender un bien y busca a la otra parte que lo quiera comprar y las acerca. Esa actividad de corretaje me dice el artículo 7 que es acto de comercio. ¿Qué corredores se les ocurren? ¿Conocen? ¿Una inmobiliaria podría ser? Justo está bien, pero acordate Ah, que claro, todo lo está. que es Sí, es inmueble verdad. queda fuera del derecho comercial. Tienes razón. Pero está bien la idea. Corredores de seguro, ¿sí? Ustedes quieren contratar tal cual de seguro, corredores de bolsa, pero en el caso de los seguros es clarísimo. El que se va a encargar de contratar, buscar la aseguradora y los clientes para la aseguradora. ¿Él es el que después celebra el contrato? No, solo los acerca, pero actúa como nexo entre las dos partes. Sí, Emiliano, repetir lo que el corredor. ¿Dónde te quedaste? Así, Emiliano, decime dónde te quedaste, así repetimos. ¿Sí? El corredor, bueno, el corredor es como lo decíamos, el corredor de seguros. Va a ser el encargado de unir dos partes para que entre ellas celebren un negocio. Por ejemplo, uno quiere vender su auto y busca un comprador para ese auto y los acerca. Él, el corredor, no va a celebrar el negocio, no va a ser parte, solamente las va a unir. Y el contrato lo van a celebrar entre las dos partes que acercó. En ese caso dijimos de ejemplo típico del corredor de seguros. Uno si quiere contratar un seguro, probablemente cuente con un corredor que le recomiende con qué aseguradora contratar y el corredor de seguros te va a llevar una comisión cada vez que encuentra un cliente para la aseguradora. ¿Sí? Bueno, siempre esta actividad de corredores va a quedar regulada por el derecho comercial. ¿Por qué? Porque me lo dice el artículo 7, porque es un acto de comercio. Y el último caso que me decía, ¿cuál era? El punto 2, el remate. ¿Qué es el remate? ¿Qué se les ocurre si les digo remate también? Una subasta. Ese es un inmueble, quizás sería civil. Sí, está Civil. sacando la discusión de si es un caso de un inmueble. Lo que es el remate es una modalidad de celebrar una compraventa. Pero tiene una particularidad que hay que dos elementos del contrato no se van a conocer hasta que no se realiza la subasta, la puja pública entre los interesados, a ver, para definir esos dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos que se definen en la puja? ¿Precio? El precio, perfecto. ¿Y qué más no voy a saber hasta el día que se subasta? ¿El comprador? El comprador, perfecto. O sea, es una compraventa con la particularidad que es llevado adelante, es conducido por un rematador que va y que de acuerdo a
a la puja entre los interesados va a determinar cuál es el precio y cuál es el comprador. ¿Sí? ¿Alguna duda del punto 2? O sea, hablamos de qué son las operaciones de cambio, que era el intercambio de monedas, qué significaban las operaciones de banco, qué significaba el corretaje y qué significaba el remate. Obviamente, volviendo a lo que les decía hoy, yo no pretendo a esta altura que ustedes, no es la idea que ustedes sepan las operaciones de banco en qué consiste, porque más adelante, cuando vean contratos, van a hablar de los contratos bancarios, digo, cuando hablen de contratos van a hablar de la compraventa comercial. La idea es que tengan que sepan cuáles son los actos de comercio, ¿sí? Y yo les quiero aclarar en qué consiste cada uno, más allá de su regulación específica, que lo van a estar viendo más adelante. Bueno, ¿alguien se anima a leer el punto 3? Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza o cualquier otro género de papel endosable. Perfecto. Como estábamos hablando de 1800 y pico, cuando se sancionó este código, se habla de letras de cambio, pero como dice cualquier otro género de papel endosable, hay consenso en la doctrina donde acá entran todos los títulos valores, ¿sí? Todos los títulos valores que están regulados por la ley 14.701, y también hay una ley específica de cheques que es la 14.412, todos los títulos valores, cheques, letra de cambio, vales, todos van a quedar incluidos en actos de comercio porque me lo dice este punto 3. Ahora, ¿qué pasa? Este es el típico caso de un acto de comercio formal. ¿Por qué? Porque con el cheque, por decir cheque, puedo estar utilizándolo para pagar cualquier cosa. Puede estar utilizándose para un negocio civil, puedo estar cancelando, no sé, pago de impuestos, no importa. Pero sin embargo, siempre todo lo que tenga que ver con ese título o valor va a estar regulado por el derecho comercial. Por lo tanto, es un acto de comercio formal. ¿Se acuerdan la clasificación que hablamos? No tiene que estar necesariamente vinculado al intercambio de bienes y servicios en el mercado. Yo con títulos valores puedo estar cancelando cualquier cosa que capaz que no tiene nada que ver con un negocio del mercado. Pero sin embargo, siempre todo lo que tenga que ver con la liberación del cheque, con el endoso, con qué pasa en caso de que no tenga fondos, toda la regulación de los títulos valores va a estar regulada por el derecho comercial. Van a ver que se estudian en el ámbito del derecho comercial. Lo formal del título valor, cómo se emite, cómo se cobra, qué pasa si no hay fondos, qué pasa si hay endosos, quién es el responsable, toda esa normativa es del ámbito comercial. ¿Por qué? Porque me lo dice el punto 3 del artículo 7. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? ¿Quedó claro por qué decimos que este es un acto de comercio formal? Que hoy no quedaba claro los actos de comercio formales y que les dije que cuando lo viéramos en un ejemplo capaz que quedaba más claro. ¿Entendieron por qué? ¿Sí? ¿Seguro? Lo repetimos igual. O sea, acuérdense que en estos casos no tiene por qué estar vinculado a ninguna compraventa que haya en el mercado, no tiene que estar vinculado a ningún servicio ni ningún producto que se adquiera, sino que puedo estar, ya les dije el ejemplo, pero puedo pagar con cheque, puedo pagar impuestos que tengo que pagar, tener que pagar cosas que no tienen nada que ver con el intercambio comercial. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con la regulación de ese documento, de ese título valor, va a estar regulado por el derecho comercial. Es un acto de comercio. Porque me lo dice este artículo. ¿Sí? ¿Ahora queda más claro? ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de la compraventa, en la compraventa comercial está muy claro. Hay compraventa de cosas para revender, para alquilar, hay un intercambio de bienes o de servicios en el mercado, con la intención de que sigan circulando. En este caso no o sí o no tiene por qué tener que ver este pago con un título valor, no tiene por qué tener nada que ver con un negocio comercial. Y sin embargo, la ley me dice que todo lo que tenga que ver con estos documentos va a estar regulado por el derecho comercial. Si yo me pagan con un cheque y voy a presentarme el cobro y no tiene fondos, y bueno, cómo proceder, que después lo verán
en caso de que no tenga fondo, que se libre un cheque sin fondo, toda esa regulación es derecho comercial. Porque me lo dice el artículo 7 y punto. Es un acto de comercio formal. ¿Sí? Bueno, vamos a ir. ¿Alguien se anima a leer el punto 4? Las empresas de fábricas, comisiones, depósitos o transportes de mercadería por agua o por tierra. Perfecto. Bueno, acá empezamos a utilizar una palabra que nos puede interesar. ¿Cuál será? ¿Qué palabra hay ahí? Con el tema a la que queremos llegar, en realidad, empresas. Perfecto. Hay una primera vez que nos hablan de empresas. ¿Qué es una empresa? ¿Ustedes lo han visto capaz en otra materia? ¿Qué es una empresa? ¿Han escuchado? ¿Se me escucha? Ahí sí. ¿No son organizaciones con fines de lucro? No. Con organizaciones empezaba bien, pero la empresa puede tener fines de lucro o no. Te voy a poner un ejemplo. Una asociación civil puede ser una empresa. Una cooperativa puede ser una empresa. Y no tienen fines de lucro, ninguna de las dos. Bueno, acá, sí, Matías. Creo que recuerdo un poco eso de, no sé si fue de concepto contable o de cuándo, que era como una empresa, era como una organización que en base a ciertas normas, costumbres y principios se unen personas con un fin en común. Está bien, pero está bien. Pero hay dos cosas cuando hablamos, igual la idea es la clase que viene enfocarnos más en el concepto de empresa. Es perfecto lo que dice Constanza. Pero cuando acá la norma habla de empresa, habla en el concepto tradicional de empresa, que es una organización de capital y trabajo, ¿sí? Se organizan, primero tiene que haber trabajo, o sea que tiene que haber un dependiente. Si yo organizo un capital, pero lo hago yo misma para fines míos, no estoy hablando de una empresa. Es una organización donde hay trabajadores y hay un capital, sea maquinaria, sea tierra, sea capital de giro, pero tiene que haber recursos humanos y materiales que se van a destinar a lograr un fin. ¿Sí? Exacto, un objetivo en común. ¿Esto significa que lo que hablamos hoy, que tenga que tener fines de lucro? No, ¿sí o no? No hace concepto, ¿sí? Lo importante es que se organice capital y trabajo. Tienen que estar sí o sí esos dos elementos. Si no hay trabajo, si no hay dependientes, no estaríamos hablando de una empresa. Entonces acá el artículo 4 me dice, pensando en ese concepto tradicional, que van a ser actos de comercio las empresas de fábrica. ¿Qué es una fábrica? Bueno, la idea de fábrica viene con la revolución industrial por oposición a lo que era hasta el momento la actividad artesanal, ¿sí? Individual, uno por uno. Bueno, empieza a hablamos de fábrica de producción en masa, ¿sí? Pero ¿qué me está diciendo? Que si yo produzco en masa, pero lo hago yo misma, con mi propio capital, no me va a ser acto de comercio. Va a ser acto de comercio si combina capital y trabajo, ¿sí? Me piden que haya una organización con mayor infraestructura, la ley. O sea, no me dice que las fábricas, a ver si queda claro, no me dice que las fábricas sean acto de comercio. Me dice que las empresas de fábricas, o sea que tiene que haber una combinación de capital y trabajo, ¿se entiende? ¿Se entendió la diferencia? ¿Por qué hago hincapié en que me habla de fábrica el artículo, el punto 4? Porque no es que las fábricas son acto de comercio, las empresas de fábricas son acto de comercio, me dice. O sea que me exige que haya una organización de capital y trabajo para fabricar. Lo mismo con las comisiones que ahora vamos a ver, los depósitos, transporte. No me dice que cualquier transporte es acto de comercio. Me dice que las empresas de transporte. Entonces pretende que haya una organización de capital y trabajo para llevar adelante esa actividad. También les aclaro que, aunque este punto me habla de empresas de fábrica, la doctrina y la jurisprudencia ha hecho una interpretación evolutiva de este punto, acorde al tiempo, porque este código es de 1800 y pico, como dijimos varias veces, y dice que cuando habla de fábricas, que es producción de bienes, también hay que incluir acá las empresas de servicio. ¿Por qué? Porque en ese momento no se visualizaba, no era algo que estuviera presente, pero hoy en día tendría la misma finalidad. O sea, empresas de fábrica o de servicios estarían incluidas en los actos de comercio de acuerdo a una interpretación evolutiva del artículo.
¿Sí? ¿Quedó claro que se entiende que también incluye las de servicio? Después me dice, empresa de fábrica, empresa de comisiones. ¿Qué son las comisiones? ¿Alguien sabe lo que son las comisiones? No. Bueno, es similar al corretaje. ¿Se acuerdan lo que dijimos que era el corretaje? Que acercaba las partes como el corredor de bolsa, como el corredor de seguros o de bolsa también. Para que tengo un mensaje nuevo, no me está dejando leerlo acá en el chat. Me escribieron y no me baja. Ahí está. ¿Qué son las empresas de corretaje? Bueno, el corretaje consiste en acercar las partes para que contraten, igual que en el corretaje, pero la diferencia es que el comisionista no va a decir que está actuando por cuenta de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que va a contratar él, por más que el interés sea de otro. Por ejemplo, yo quiero comprar mi auto, pero yo quiero vender mi auto, pero no quiero decir que soy yo la que lo estoy vendiendo. No sé, imagínense, por algún motivo. Entonces contrato a un comisionista que va a ser el encargado de buscar la otra parte, celebrar el contrato y después hacerlo como a la vista del tercero lo va a estar haciendo él a nombre propio, pero yo sé que después él me va a trasladar los resultados a mí, que el verdadero interesado soy yo de ese negocio, ¿se entiende? Él actúa por cuenta propia. A los ojos del tercero que contrata con él, es un negocio de él. Pero él después va a trasladar los efectos a un tercero por el cuyo interés está actuando. Y se va a llevar una comisión por ese negocio. ¿Quedó claro eso? ¿Qué hace el comisionista? ¿O es muy confuso? Para mí quedó claro, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, hoy en día ya no pasa tanto porque está el registro del Banco Central, digo, hay otras obligaciones que no vienen al caso, pero era muy común antes cuando las sociedades solían ser al portador, ¿sí? Con acciones al portador, las sociedades anónimas, que yo no quisiera decir que soy accionista de esa sociedad y le pidiera a alguien, anda a la asamblea, decir que sos vos el accionista, vas por nombre propio, vota esto, hacé lo otro. Era él el que iba hacia todos los actos como si fuera propio, pero yo sé que lo hacía por cuenta mía. De esto se encarga el comisionista. Bueno, cuando actúa con una organización empresarial, ¿sí? Es una empresa de comisiones, me dice la norma que es un acto de comercio. ¿Qué más me decía? Fábricas, comisiones, bueno, depósito. ¿Qué es un depósito? Esto sí, es lo mismo que sabemos todos, que es una empresa de depósito. ¿De qué se encarga quien tiene el depósito? De almacenar. Se le dan bienes para que almacenar y qué más. ¿Qué será importante que lo haga? ¿Que los qué? Que los custodie, que los cuide, por decirlo de una forma, que los custodie, tiene una obligación de custodiar, de devolverlos en el mismo estado en que los recibe a cambio de un precio. ¿Sí? Las empresas, sí, storage, por ejemplo, las empresas de depósito son actos de comercio. Y por último, las empresas de transporte, me dice. Bueno, las empresas de transporte son todo un tema, o sea, está regulado en el Código de Comercio. Lo vamos a ver cuando veamos los contratos del Código de Comercio, comerciales. Hay que hacer una interpretación en el tiempo importante, porque imagínense que en esa época cómo era el transporte, o sea, no existían autos, era la época de las carretillas. Nos sirve para interpretar cuándo, por ejemplo, qué camino tiene que hacer el transportista, qué pasa si se desvía, qué pasa si la mercadería que tiene que trasladar tiene vicios ocultos o se le destruye. Esas reglas nos sirven para interpretarlo, pero la realidad es que es una regulación pensada para otra época, para una época de calles de tierra, para una época donde el transporte se realizaba por carretillas, y con esas normas tenemos que ajustarla a lo que es el contrato de transporte hoy en día. ¿Sí? Entonces sí, para hablar de este punto dijimos que son actos de comercio. Las empresas de fábrica, que son aquellas que se encargan de la producción en masa, que también con una interpretación evolutiva se entiende que también las empresas de servicio, entiende la doctrina que queda incluido. Las empresas de comisiones,
las empresas de depósito y las empresas de transporte por agua o por tierra. Hoy se entiende que también por aire, porque de nuevo, no se podía pensar en transporte por aire en esa época. ¿Alguna duda? Que acuérdense, cuando hablamos de empresa, en esa época, una empresa era una organización de capital y trabajo, que hoy en día tiene la misma definición, pero después en la clase que viene vamos a profundizar un poco más en ese concepto. ¿Alguien se anima a leer el punto 5? Las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto. Perfecto. Otro caso de acto de comercio formal. Me dice que las sociedades anónimas, se dedique a lo que se dedique, va a ser acto de comercio. O sea, una sociedad anónima que solamente su única función es ser tenedora de un inmueble. Todo lo que tenga que ver con la sociedad lo vamos a visualizar en el derecho comercial. O sea, no importa a qué se dedique, no importa qué actividad realice la sociedad como persona jurídica, sino que todo lo que tenga que ver con su organización, su funcionamiento, su estructura, sus órganos, su disolución, su constitución, todo lo que tenga que ver con la sociedad en sí va a estar regulado por el derecho comercial, va a ser acto de comercio. O sea, y también de nuevo, una interpretación evolutiva. Hoy en día se entiende que cualquier sociedad comercial no tiene por qué ser sociedad anónima. ¿Eso queda claro? Cualquier persona jurídica, cualquier sociedad comercial queda incluida en acto de comercio sin limitarse a las sociedades anónimas, que era lo que estaba regulado en esa época. Por lo tanto, yo les pregunto algo. Una sociedad comercial que era tenedora de bienes inmuebles pasa a disolverse. ¿Qué normativa aplico? Una SRL que tenía un inmueble quiere disolverse. ¿Qué normativa tengo que ver? ¿Es un acto de comercio o no? Y el Código La Civil, disolución. ¿no? ¿Cómo? El civil, Perdón. Código ¿Por Civil, qué? Porque la civil. porque es un inmueble. Está bien, pero mira, pero no, es el comercial, porque justamente este punto me dice, sea cual fuera su objeto, no me importa lo que se dedica, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de esa sociedad, su disolución, su constitución, más allá de la actividad que realice, a mí lo que me importa es que todo lo que tenga que ver con la sociedad es derecho, es un acto de comercio. Es la misma situación que los títulos valores que vimos hoy. Si yo pago con una letra de cambio un inmueble que estoy comprando, no importa para qué la estoy dedicando, el endoso de esa letra, cuando se libra el documento, es todo lo que tenga que ver con las formalidades de ese documento va a ser derecho comercial, por más que el negocio sea civil. Y acá pasa lo mismo, la disolución de una sociedad, todo lo que tenga que ver con ese procedimiento de disolución, la designación del liquidador, etcétera, etcétera, va a estar regulado por el derecho comercial, independientemente de a qué se dedique esa sociedad. Así sea una empresa que está vendiendo productos o así sea una sociedad que está vacía y no realiza ninguna actividad en el mercado, es un acto de comercio formal. Estos son los actos de comercio formales. Son los casos donde la ley me dice que son actos de comercio independientemente a qué se dedique, cuál sea el negocio, que si haya un negocio o no atrás. Independientemente si hay una intervención en el mercado. ¿Queda claro o lo repetimos? ¿Visualizan ahora los actos de comercio formales y la diferencia con los naturales? ¿Por qué la doctrina hace esa diferencia? ¿No mucho? Vamos de nuevo. Entonces, ¿por qué les parece? A ver, si yo les pregunto a ustedes, a ver si alguno entendió un poco más. La compraventa comercial, ¿es un acto de comercio civil o es un acto de comercio, perdón, natural o formal? ¿Qué les parece? La Natural. compraventa, el punto 1. Natural, ¿por qué? Es un intercambio de bien y servicio. Es un intercambio de algún bien en el mercado, ¿sí? Yo compro un auto para revender, es un intercambio de bienes en el mercado. Tiene que ver con la idea del comercio que todos nos imaginamos de nuestra cabeza, de intercambiar en el mercado determinados bienes o servicios. En cambio, cuando yo digo las letras de cambio son siempre
actos de comercio. Las sociedades comerciales son siempre actos de comercio. No me importa a qué se dedique, no me importa los títulos valores para qué los voy a utilizar. ¿Qué me está diciendo la norma? Me está diciendo que son actos de comercio formales porque son actos de comercio solo porque la norma me lo dice. No importa si tienen que ver con el intercambio en el mercado o no. ¿Se entiende o no? O sea, esa es la idea nomás, que los actos de comercio formales no tienen que ver con el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Puede tener que ver o no, no importa. La sociedad comercial puede dedicarse a desarrollar una actividad empresarial de fábrica. La sociedad comercial puede dedicarse a la compraventa de bienes para revender. Pero así sea que se dedique a eso o no, y se dedique a algo totalmente civil, igual va, todo lo que tenga que ver con esa sociedad es comercial. Cuando hablamos de derecho comercial, se suele estudiar, se estudia todo lo que tiene que ver con constituir sociedades comerciales, con disolverlas, con cómo se organizan sus órganos. ¿Por qué? Porque la norma me dice que es un acto de comercio, por más que se dedique a algo que no tenga nada que ver con el intercambio de bienes y servicios en el mercado. ¿Queda un poco más claro o no? Pues lo repetimos las veces que sea necesario, pero la idea es eso, o sea, los actos de comercio formales es residual. Si no es natural, si no tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios en el mercado, ¿por qué voy a decir yo que es un acto de comercio? Porque me lo dijo el legislador y punto. El artículo 7 me lo dice y ya está. Por más que yo piense, ¿esto qué tiene que ver con el comercio? Si para mí no tiene nada que ver, estoy haciendo un negocio totalmente civil, o si con este cheque estoy pagando impuestos a la DGI, no tiene nada que ver con ningún negocio que hice, bueno, no importa. La norma me dice que lo tengo que igual ver como un acto de comercio. ¿Sí? ¿Alguna Es duda? como se prima la norma antes que el origen, digamos, de la transacción, por decirlo así. Exacto, el artículo 7 me dice cuáles son los actos de comercio. Y por más que yo diga, pero esto no tiene nada que ver, yo no lo visualizo con lo que me imagino yo comercial, igual el artículo 7 me dice que lo es y punto, es acto de comercio. Bueno, me mencionó el artículo 7, o sea que la doctrina es diferente, dice. Pero si nosotros leemos el artículo 7, vemos cualquier cosa, vemos de realmente alguien que realiza una actividad en el mercado como alguien que me está diciendo que lo que está haciendo no tiene nada que ver con lo que uno se imagina como comercial. No importa. El artículo 7 me lo está diciendo que es un acto de comercio. ¿Sí? Después vamos a ver por qué nos importa. Yo no me quería adelantar, pero les hago una mención. ¿Por qué nos importa esa definición entre actos de comercio formales y naturales? Porque cuando hablemos de comerciante no va a ser lo mismo para ser comerciante si el acto de comercio es natural o formal. Después vamos a llegar a eso. ¿Alguien se anima a leer el punto 6 ahora? Los fletamentos, seguros, compra-venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo. Bueno, acá primero que es una nueva excepción al punto, para el artículo 7, pero al punto 1. ¿Por qué es una excepción al artículo 7.1? Si lo leen. Léanlo con detenimiento, tómense el tiempo a ver qué se les ocurre. ¿Por qué es otra excepción al punto 1? ¿Porque estoy revendiendo? Acá me dice que siempre la compra de un buque, cualquier negocio que tenga que ver con buques, va a ser comercial. O sea que no importa si lo hago, si el negocio es una compraventa de ese buque, no importa si lo hago con intención de revenderlo o no, así sea para mí, igual va a ser comercial, va a ser acto de comercio. O sea que en el artículo 1 vimos que la regla residual es que si es con intención de reventa o de alquiler, es comercial, pero tenemos un montón de excepciones. Tenemos la excepción de la moneda, que lo vimos en el punto 2. Tenemos la excepción de los buques. Esos dos casos son siempre comercial. Tenemos después la excepción de los inmuebles, que al revés, o los productos agropecuarios, son siempre civiles. O sea, hay casos que son siempre civil, hay casos que son siempre comercial, y después aplicamos, fuera de esos casos, la regla residual de ver si hay intención de reventa o no. No estoy leyendo nada, estoy leyendo la misma norma que ustedes, el IMPO. ¿Se entienden las excepciones? O sea, el punto 1 del artículo 7 me da la regla.
me dice, la regla es que la compraventa, si es con intención de reventa o de alquiler, es comercial. Pero después me da un montón de casos que son excepciones. Primero me dice que las operaciones de moneda, o sea, la compraventa de moneda, es siempre comercial. Después me dice que la compraventa de buques siempre es comercial, ¿no? En esos casos no tengo que mirar la intención. Después, más adelante, el código me va a decir que todo lo que tenga que ver con inmueble o con productos agropecuarios es civil. También me pone otra excepción. No importa si el inmueble lo compro para revender o alquilar. No llego a mirar esa regla porque ya antes me da la respuesta que es civil. ¿Sí? Y bueno, que estábamos, ¿y por qué les parece que acá el punto 6 me dice que los fletamentos, seguros, compra, venta de buques, todo lo relativo al comercio marítimo es comercial? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué dirá eso la norma? ¿Y en aquel momento no era lo que predominaba? Perfecto. En aquel momento todo lo que tenía que ver con negocios iba por lo comercial, era marítimo. ¿Sí? Entonces me dijo, todo lo que tenga que ver con el tema del marítimo es comercial para nosotros. Obviamente, hoy en día ya es una norma que no tiene por qué aplicar, pero bueno, la realidad es que el código nos dice eso. También cuando habla de seguros, si bien acá habla de seguros para el ámbito marítimo, hay una interpretación que cualquier tipo de seguros, la doctrina entiende que cualquier tipo de seguros va a estar regulado por el derecho comercial, por lo que dice este punto. ¿Sí? Si bien cuando el legislador lo pensó en seguros marítimos, que era lo que había en ese momento, se interpreta que cuando habla de seguros es cualquier tipo de seguros. El seguro siempre va a estar regulado por el derecho comercial. Bueno, y nos queda poco. ¿Alguien se anima a leer el punto 7? Acá los dos puntos que quedan, vamos a ver que tienen particularidades, que no está tan claro como lo que vimos hasta ahora. ¿Se animan a leer el punto 7? Las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes en cuanto concierne al comercio del negociante de quien depende. Perfecto. ¿Qué dice la doctrina y la jurisprudencia sobre esto? Bueno, que es un error del legislador de la época. No es un acto de comercio el trabajo que hace el dependiente del comerciante. El dependiente del comerciante está haciendo los actos de comercio del comerciante. ¿Sí? Todas las personas que nombran ahí, factores, tenedores de libros, no dejan de ser empleados del comerciante. Entonces, todo lo que están haciendo es la actividad que tienen que hacer para el comerciante. Acá hay un tema de derecho laboral, no hay un derecho ni comercial ni civil. Hay un dependiente que está haciendo los actos de su empleador, ¿se entiende? ¿Se entiende cuál es la confusión del legislador? Me está diciendo que es acto de comercio el trabajo que está haciendo el empleado, el comerciante. No, él está haciendo acto de comercio porque son los actos de comercio que está haciendo el comerciante. Pero él solamente está haciendo su trabajo, es un tema de derecho laboral, no es un acto de comercio. Si el empleador está preparando, no sé, una empresa una empresa de transporte, el trabajo del empleador del comerciante es el conductor del ómnibus, él no está haciendo un acto de comercio diferente. El acto de comercio es la empresa de transporte. Y él es un empleado de ese comerciante, ¿se entiende? ¿Se entiende cuál es el error del legislador o no? Sí, sí, sí. No. Y bueno, y el último punto, el 8, o sea, el punto 7 no es un acto de comercio, por más que debería ser, o sea, el artículo 7 lo dice, hay consenso, la jurisprudencia y la doctrina entiende que es un error del legislador porque no hay forma de interpretarlo, no hay forma que haya un acto diferente ahí del que está haciendo el comerciante. Ahí lo que hay es una relación laboral. ¿Y cuál es el último punto? Las convenciones sobre los salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes. Perfecto. Y acá de nuevo, también, esto se sacó del derecho comercial en su momento y se pasó, cuando se desarrolló el derecho laboral, al ámbito laboral. Todo lo que tenga que ver con qué salarios y las remuneraciones de empleados se sacó de este ámbito cuando se desarrolló el derecho laboral. Pensemos que cuando se sancionó el Código de Comercio no había un derecho laboral desarrollado. Entonces se mantenía esto en el ámbito del derecho comercial, pero nada, cuando nació el derecho laboral como una rama nueva del derecho, todo lo que tenga que ver con las convenciones sobre salarios, con las retribuciones, se pasó al derecho laboral. ¿Sí?
¿Alguna duda de lo que vamos hasta ahora? Vamos a hacer un repaso antes de seguir. ¿Qué hablamos entonces? Hablamos de cómo llegamos a la idea de acto de comercio. Hablamos de que originalmente, en la época de la Edad Media, estaban las corporaciones, ahí, o al final de la Edad Media, ahí estaban las corporaciones. ¿Qué eran las corporaciones? A ver si me ayudan. Se juntaban todos los banqueros, todos los panaderos, todos los de un mismo oficio. Y Se ponían sus juntaban los del propias mismo normas. oficio y qué pasaba. ¿Por qué se les habla de corporaciones? ¿Qué Elegían quién entraba o particularidad no. tenían? ¿Cómo, perdón? Que ellos elegían quién ingresaba o no. Exacto, ellos establecían las normas que aplicaban a su sector, a su actividad, y establecían las reglas. Eso limitaba el ingreso de nuevos, limitaba cómo se sancionaba, no era transparente, no venía de un tercero las normas aplicables. Entonces, ¿qué pasó después de ahí? ¿Qué pasó En con la esto? Revolución Francesa, Napoleón como que lo cambió. En la Les Revolución dio Francesa, libertad comercial. de las cosas que se declararon fue la libertad de comercio, ¿sí? Dijeron, finalicemos con el tema de esto de las corporaciones y vamos a declarar la libertad de comercio y cada uno se puede dedicar a la actividad que quiera. Pero ahí surgió el tema ese. ¿Qué dijo Napoleón? Perfecto, vamos a establecer como Estado las normas que son aplicables. ¿Y qué dilema se le surgió? Definir cuándo aplicaba el derecho comercial y cuándo aplicaba el derecho civil, porque él dijo, vamos a establecer las normas que aplican en el ámbito comercial y las civiles que son uniformes para todos, sea cual sea la actividad que se quiera dedicar. Cada uno se puede dedicar a lo que quiere y las normas aplicables vamos a decirlas nosotros. Pero ahí surgió el primer dilema. ¿Y cómo sabemos cuándo aplicamos el civil y cuándo aplicamos el comercial? ¿Y qué resolvió Napoleón? Que nosotros se lo copiamos, como quien dice. ¿Qué resolvió? Dijeron, está bien, cada uno se dedica a lo que quiera, ya no existen más las corporaciones que establezcan las normas, pero ¿cómo sabemos qué norma aplicamos entonces si no hay corporaciones? ¿Cómo lo vamos a saber? Hizo un código específico. Hizo un código específico, pero ¿cómo sé De cuándo aplico comercio. ese código y cuándo aplico el otro? Cuando es un acto de comercio. Perfecto. Estableció en la noción de actos de comercio. Me dijo, si hay un acto de comercio, este contrato, este negocio se va a regular por el derecho comercial. Si no es acto de comercio, residualmente aplico el derecho civil. Muy sencillo, dijo. Acto de comercio, derecho comercial. Acto civil, no es acto de comercio, es un acto civil. ¿Y cómo sé yo cuando hay un acto de comercio? ¿Cómo sé cuando hay un Son acto de los comercio? 7 puntos que acabamos de ver. No, los Me lo 8 dice el digo. Si hay artículo 7 del transacción Código de Comercio. económica, Artículo 7. ¿Cómo? Perdón. Una combinación de capital y trabajo. No, eso es uno de los casos. Me habla de empresas. Algunas empresas son actos de comercio. Todo, pero ¿cómo sé si hay un acto de comercio? El artículo 7. El artículo 7 me dice cuáles son los actos de comercio. ¿Sí? Y entre esos está la compraventa con intención de reventa, que hablamos, está las empresas de fábrica, las empresas de seguro, de servicios, que hablamos que había una interpretación, está todo lo que hablamos, las operaciones moneda, también los actos de comercio formales, como los títulos valores, como las sociedades comerciales. Pero, ¿cómo sé si es un acto de comercio? Porque está en el artículo 7, ¿sí? Exacto, con la excepción del artículo 7 y 8, que ya, por más que están en el artículo 7, el derecho laboral cuando se desarrolló, se llevó esa parte del derecho comercial y quedó en otro ámbito, ¿sí? El punto 7 tiene que ver con empleados y con la actividad que tienen que hacer los empleados para su empleador, y el punto 8 tiene que ver con los salarios de los empleados. Entonces, el punto 7 y 8 hoy en día no son actos de comercio, son temas regulados por el derecho laboral, ¿sí? Porque en su momento el legislador lo puso ahí porque no había un derecho laboral desarrollado, pero cuando se desarrolló el derecho laboral, estas normas quedaron sin sentido porque están reguladas por el derecho laboral. Pero después, los otros incisos del 1 al 6 son todos aplicables, ¿sí? Son actos de comercio. ¿Sí? Acto civil es todo lo que no es un acto de comercio. Sí, en realidad, a ver,
les voy a hacer una aclaración. Hay otros actos de comercio que les faltó ponerlo en el artículo 7 y que están regulados en el código. No sé, la prenda comercial, por decirles algo, que hoy hablamos de la prenda comercial. Bueno, es un acto de comercio, el código de comercio habla de ella, le faltó ponerlo en el 7. Igual nadie les va a preguntar sobre actos de comercio, cuáles son, si no están en el artículo 7. Con que la mayoría están en el artículo 7 y con que se queden con esa idea es suficiente. O sea, lo importante es saber que los actos de comercio son los que están en el artículo 7 y puede haber una excepción más que siempre va a estar en el Código de Comercio. Pero ustedes tienen que darse con la idea del artículo 7, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que era importante diferenciar entre actos de comercio naturales y formales? ¿Por qué? Porque la doctrina está de acuerdo que los actos de comercio que determinan quién es el comerciante, ¿cuáles serán? ¿Quién es comerciante? ¿Qué tipos de actos me hacen comerciante? ¿Qué les parece? Una compraventa. No, pero hablando de la clasificación que hablamos hoy, para que yo Los sea naturales. comerciante, ¿qué tipo de acto de comercio tendré que hacer? ¿Naturales o formales? Naturales. Naturales, ¿sí? El comerciante es el quien realiza actos de comercio naturales. Si yo todos los días, por mi profesión, tengo que librar cheques, ¿me voy a convertir en un comerciante por librar cheques para pagar impuestos que tengo que pagar a la DGI? No, no soy un comerciante. Mi actividad no tiene nada que ver con ser comerciante, si soy abogada. En cambio, si yo constantemente estoy produciendo bienes para destinarlos al mercado, bueno, sí, lo que haces es una actividad de comerciante. Por eso la importancia entre diferenciar entre acto de comercio natural y formal. Los naturales van a ser los que determinen quién es comerciante, con otros requisitos que ya vamos a ver. ¿Por qué me importa saber quién es comerciante? Todo acto de comercio, lo realiza un comerciante o no, va a estar regulado por el derecho comercial. No importa si el que lo realiza es comerciante o no. ¿Sí? Si yo adquiero bienes adquiero un auto para revenderlo, aunque yo no sea comerciante, ese negocio que estoy haciendo va a estar regulado por el derecho comercial igual, ¿sí? O sea que en ese sentido no me importa si soy comerciante o no. Un acto de comercio está regulado por el derecho comercial. Lo haga un comerciante o lo haga un civil cualquiera. Entonces, ¿por qué me va a importar quién es comerciante? Bueno, porque después vamos a ver que el código me habla de las obligaciones del comerciante. Si yo, además de que ese acto se regula por el derecho civil, cumplo con los requisitos por ser comerciante, la ley me va a establecer más determinadas obligaciones a mi cargo que tengo que cumplir, que ahora las vamos a ver, ¿sí? ¿Se entendió eso un poco? O sea, si yo como abogada mañana compro un pedazo de tela para hacer un pantalón y venderlo, ese acto, ¿por qué normativa se va a regular? Por el Código de Comercio. Por el Código de Comercio. ¿Y yo soy comerciante por eso? No. No, porque ahora vamos a dar los requisitos, pero no soy comerciante, pero igual el acto en sí se regula por el derecho comercial. ¿Sí? Pero me importa saber si soy comerciante, ¿por qué? Porque si llego a ser comerciante con la definición que vamos a ver, si llego a ser comerciante voy a tener una cantidad de cargas, de unas obligaciones que ahora vamos a ver. Por eso es importante, además del artículo 7, asociarlo al artículo 1, que es el que ahora vamos a ver, que me dice quién es comerciante. ¿Alguien se anima a leer el artículo 1? Bueno, el artículo 1. El artículo 1 de este mismo código. Es el que dice la ley reputa comerciantes, ¿sí? Perfecto. Sí. La ley reputa comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, se han inscrito en la matrícula de comerciantes y ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual. Perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser los requisitos que surgen de ahí? Para ser comerciante, ¿quién va a ser comerciante? La ley reputa comerciante a los individuos que, primero, ¿qué les pide? Contraten. Profesión habitual. Sí, pero vamos por orden. Capacidad. ¿Cuál es la capacidad? ¿Quién tiene capacidad? Lo mismo que el derecho civil. No me diferencia. Capacidad No hay absoluta. nada en el derecho comercial diferente. ¿Quién tiene capacidad? Los capaces absolutos en este caso. ¿Quiénes son?
Mayores de 18 años que no tengan dificultades para hacerse entender. Exacto. Lo que ya saben del derecho civil es aplicable para el comerciante. Tiene que tener capacidad. Además, ¿qué más me exige? Que esté ¿qué? Registrado. ¿Inscriptos? Sí. Inscripto en la matrícula de comerciante. Y acá hay todo un tema. ¿Por qué? Porque este código, que ya dijimos que es de viejísimo, después se sancionó una ley de registro, que estableció todos los registros que hay, todas las inscripciones que puede hacer. ¿Y saben qué pasó con esa ley? Que nunca creó un registro donde se puedan inscribir los comerciantes. ¿Sí? Estamos, que ahí preguntan en qué estamos. Estamos viendo el artículo 1 que me dice quiénes son comerciantes. Son comerciantes. Quienes dijimos primer requisito, que está inscrito en la matrícula. Digo, perdón, todo mal. Primer requisito, que tenga capacidad legal. Segundo requisito, me dice la norma que esté inscrito en la matrícula, pero después nos surge un problema que no existe una matrícula donde inscribirse. No existe ningún registro donde inscribirse, digo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir con ese requisito? Ahí empezaron a haber diferentes interpretaciones. Hay quien dijo, bueno, pero si el código es una ley y hay una ley posterior de registros que no crea ese registro, me derogó esa obligación, ya no existe esa obligación. Después hay otra gente que interpretaba que como el artículo 1 dice, la ley reputa comerciante, no dice son comerciantes, sino que la ley reputa comerciante, me dijo, bueno, la ley presume que los que cumplen con todo eso son comerciantes, pero no significa que yo que no sea comerciante igual, aunque no cumpla con algo de eso. La cosa es que las diferentes interpretaciones de la doctrina llevó a la conclusión de que cumpliendo los otros requisitos, aunque no haya inscripción en la matrícula, porque no es posible inscribirse en la matrícula, si se cumplen los otros requisitos, igual sos comerciante, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que hoy en día, aunque la ley me habla de ese requisito, no es posible cumplirlo, o sea que no es necesario hoy en día para llegar a ser comerciante, ¿se entiende? Yo no puedo justificarme que no soy comerciante porque no estoy inscrito en la matrícula. Si cumplo todos los demás requisitos, igual soy comerciante. ¿Se entiende? ¿Cuál fue el problema con la inscripción en la matrícula? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende que hay una ley después que organizó todos los registros y no previó nunca un registro donde poder inscribirse? Y ahí surgió la duda. Entonces no existen los comerciantes, nunca más va a haber comerciantes porque no hay donde inscribirse. Y bueno, se llegó a la conclusión que cumpliendo los demás requisitos, aunque no haya inscripción en la matrícula, alcanza. Porque la ley no me exige que sean todos, sino que, bueno, el que cumple esto, yo presumo que es el comerciante. Con capacidad no, porque hay más requisitos que es lo que vamos a ver. Entonces, el primero me dice capacidad. Segundo, inscripción en la matrícula, que dijimos que hoy en día ya es algo que no se puede cumplir. ¿Y qué más me pide? Que ejerzan de cuenta propia actos de comercio. Ejercer por cuenta propia acto de comercio. ¿Qué quiere decir ejercer por cuenta propia? Primer punto, que lo haga para sí, por su propio interés. O sea, o sea, un dependiente, lo que en el caso que hablamos hoy, un empleado no es comerciante, no lo está haciendo para sí, lo está haciendo para su empleador. Lo hago por mi propio interés. Las consecuencias patrimoniales recaen en mi patrimonio, ¿sí? O sea que tiene que ser por cuenta propia. Si yo hago un acto de comercio, hago una compra-venta, pero lo estoy haciendo por un poder que me dio mi empleador, no estoy haciéndolo por cuenta propia, lo hago por interés de otro. Entonces ahí yo no soy comerciante, el comerciante es el que lo están haciendo por cuenta suya. Y me dice, ejercer por cuenta propia actos de comercio. ¿Qué particularidad, según lo que hablamos, que no puso la ley, hay que agregar ahí? Esos actos de comercio, ¿cómo tienen que ser? Naturales. Naturales, perfecto. O sea, no cualquier acto de comercio, porque yo capaz que le libro cheques todos los días. Yo capaz que soy accionista de 10 sociedades, pero no soy comerciante, porque no intervengo en la compra-venta en el mercado, ¿sí? Entonces, esos actos de comercio tienen que ser naturales. O sea que hasta ahora vamos que los requisitos realmente importantes son la capacidad, que los actos se ejerzan por cuenta propia y que sean actos de comercio naturales. ¿Y qué más me exige? ¿Qué dos cosas más me exige? Que sea habitual. Que sea habitual, o sea que si un día hago un acto de comercio natural, si un día compro algo para revender, compro una tela porque la vi que me parece un buen negocio, compro esa tela para hacer un pantalón y venderlo, lo hago una vez, pero me dedico a ser abogada, no voy a ser comerciante por hacerlo una vez. Ahora,
Si veo el negocio y empiezo a dedicarme a eso, es otra cosa. O sea, lo tengo que hacer con habitualidad y ¿qué más? ¿Qué otra palabra usa? Y que sea tu profesión. Exacto, que sea, como dijo un compañero ahí, una forma de ganarse la vida. No es que me pida una cantidad mínima de actos por año, no es que me pida que me dé determinados ingresos, pero tengo que mostrar que yo con eso me gano, es lo que yo considero que es mi medio de vida y que además lo hago habitualmente, o por lo menos tengo el interés de hacerlo habitualmente, salga el negocio o no, ¿sí? ¿Alguna duda de quién es comerciante? ¿Y qué pasa con esto comerciante? ¿Por qué quiero saber si es comerciante o no? Si lo que hablamos hoy, si cualquier acto de comercio se va a regular por el derecho comercial. ¿Qué me importa si soy comerciante o no? Bueno, me importa porque el Código de Comercio, si soy comerciante, me dice que tengo obligaciones. El comerciante tiene obligaciones. Y acá les quiero hacer una aclaración, porque si bien el código me habla de obligaciones, la realidad es que no son obligaciones, sino que son cargas. La doctrina define como cargas. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación y una carga? Que la carga no es que tenga una consecuencia, si no lo haces tenés una sanción, pero si no lo haces vas a tener una consecuencia negativa para vos. O sea, a vos no te sirve no cumplir con esto que te estoy mandando. Si no querés, no lo hagas. Yo no te voy a decir nada. Pero sos vos el que después no te va a jugar a favor, ¿sí? O sea, a la carga se dice que es un imperativo del propio interés. Lo haces, o sea, te lo mandan porque vos va a ser beneficioso para vos. Si no querés, no lo hagas. Pero si lo haces, tenés un beneficio. ¿Se entiende la diferencia entre una obligación y una carga, más o menos? Igual ya les aclaro que el código me habla de obligaciones, no me habla de cargas, pero cuando las miramos nos damos cuenta que en realidad el primer interesado en cumplirlas va a ser el propio comerciante. Si no las cumple, las consecuencias las va a sufrir él. ¿Sí? No es que una obligación como, bueno, si no me pagás, yo no tengo la plata que necesito, que me tenías que pagar. No es que es una obligación con otra persona. Son cosas que te pongo a cargo. Si vos no las haces, vas a sufrir vos las consecuencias. A los demás no nos afecta, pero sos vos el que vas a estar en una posición desventajosa. ¿Sí, Emiliano? Yo sé que ahora las vamos a ver todas, pero creo que una de las más lógicas es el tema de la contabilidad, porque sí está bien que o sea, la ley te lo obliga por un tema de transparencia y todo eso, pero al propio comerciante le interesa tener su contabilidad, saber de dónde entra y de dónde sale plata, o Perfecto. mercadería, Vamos a ver, todo. una de las obligaciones van a ser los libros, y entre los libros están los libros contables, sí, tal cual. Es lo que decís. Ahora vamos a ver la consecuencia de no llevar los libros bien, pero ¿quién es el primer interés? Está bien. Llevar los libros bien, ¿a quién le interesará que el comerciante tenga prolijo los libros, la contabilidad, todo lo que tenga que ver con la contabilidad? ¿A quién le interesará, además del comerciante? ¿Y a lo que maneja la DGI? A la DGI, ¿a quién más? A un banco al que le haya pedido un préstamo, a un ¿A los proveedor, socios? sí, a los socios. Hay un montón de participantes en el mercado que les va a interesar que vos lleves bien la contabilidad. Y seguramente esa obligación, como dijo el código, lo puso pensando en eso. Pero la realidad, que el primer perjudicado, si no lo va a llevar bien, vamos a ver que las consecuencias que le pone la ley va a ser el propio comerciante. ¿Sí? Está bien, si no lo llevas, ¿qué va a pasar si no llevas bien tu contabilidad? Y probablemente el banco no te va a poder dar un préstamo porque te va a pedir esa información. La DGI vas a tener consecuencias, pero ¿quién es el que realmente va a estar más perjudicado? Sos vos porque la ley te pone consecuencias perjudiciales para ti. Vamos a ver las obligaciones para que quede más claro. Entonces quedó claro cuáles son los requisitos para ser comerciante. ¿Cuáles son? Vamos a agradecerlos por última vez. ¿Cuáles son los Capacidad requisitos? La legal, capacidad, Sí, ejercer en cuenta propia los actos de comercio y que sea su profesión habitual. perfecto. Y que los actos de comercio sean naturales. No se olviden de eso porque hay otros que no te dan la calidad de comerciante. Bueno, ¿cuál va a ser la primera obligación? Bueno, hacer determinadas inscripciones en el registro. Por ejemplo, las sociedades comerciales tienen que inscribir su estatuto en el registro de comercio. ¿Por qué decimos de nuevo que es una carga y no una obligación, por más que el código diga obligación? Porque si yo tengo un estatuto de una sociedad anónima y no lo inscribo en el registro, ¿cuál es la consecuencia? No sé si ustedes ya la saben, pero si no se las digo yo, si no lo habían visto. La consecuencia es que los socios no van a tener la responsabilidad limitada.
La sociedad va a tener responsabilidad ilimitada. O sea, ¿quién es el primer interesado en que se haga esa inscripción? La propia sociedad. Sí, Emiliano, yo repito, los requisitos son la capacidad. Para ser comerciante, los requisitos son la capacidad, ejercer por cuenta propia actos de comercio naturales. Y que eso lo hagan con profesionalidad y con habitualidad. O sea, son todos los que surgen del artículo 1, salvo en la inscripción en la matrícula, por lo que hablamos hoy de que no había ya más matrícula. Las obligaciones no, están esparcidas por muchos artículos. No les puedo decir uno porque va a surgir, hay un montón de artículos donde surge, pero en el esquema que está, si no yo lo reviso, en el esquema que está en el EVA, creo que yo en su momento había puesto a dónde remitirse. Igual, para que tengas una idea, es más o menos desde el artículo 68 en adelante, más o menos. Profe, una pregunta. Dijiste capacidad y ejercer por cuenta propia. ¿Y qué más dijiste ahí? Actos de comercio naturales. Con habitualidad y profesionalidad. Entonces, ¿cuál es la primera obligación, o carga que tiene el comerciante, dijimos? A ver si alguien llegó a escuchar. Inscribirse en el registro. Inscribirse en hacer los registros de documentación, exacto. Inscribirse, por ejemplo, la sociedad comercial tiene que, por ejemplo, que inscribir sus directores, ¿sí? En el registro, decir quiénes son sus directores, cuál es su sede. ¿Qué pasa si no lo inscribe? Bueno, que va a poder seguir actuando a la vista de terceros, no van a poder ser oponibles los actos que haga el director anterior. O sea, ¿quién es el que sufre la mayor consecuencia? El que no cumplió con inscribirse. El ejemplo que les ponía las sociedades anónimas. Si yo no inscribo mi estatuto, una sociedad anónima, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que voy a seguir teniendo responsabilidad ilimitada. ¿Sí? Todo mi patrimonio va a responder, no va a jugar la limitación de responsabilidad. Entonces, ¿quién va a ser el primer interesado en inscribirlo cuanto antes? Yo, el que estoy constituyendo la sociedad. ¿Queda claro la primera carga? ¿En dónde es que te tenés que registrar, profe? Perdón. En el registro, hay diferentes registros de personas jurídicas, Bueno, se llama. Pero no, eso digo, nadie pretende que lo sepa. entonces registrarse así nomás. Segunda carga, que es lo que ya dijimos, la más importante probablemente, llevar los libros. ¿Cuáles son los libros que hay que llevarlos? ¿Saben? ¿Lo El abrieron libro capaz de otra diario, materia? el de cartas y otro más. El libro diario, el inventario y el copiador de cartas. ¿Qué registro en el libro diario? ¿Qué registro en el libro diario? Es un registro cronológico. En el libro diario registro cronológico, todos los registros tienen que ser cronológicos, todos los libros, pero tiene que registrarse uno a uno los movimientos, ¿sí? Todos Los hechos económicos, digamos. ¿Cómo, perdón? Los Todas las hechos económicos. Sí, uno a uno. Todas las operaciones ahí, como dijo Abril. En el inventario, ¿qué registro? El stock. Sí, en realidad en el inventario voy a registrar los estados, resultados al final del ejercicio. Sí, ustedes deben saber más que yo en realidad esto. Sí, pero el balance al final de cada ejercicio económico, Manuel. ¿Sí? Una consulta. Lo que Sí. estás diciendo es de la primera carga de la inscribirse al estatuto de registro. No, hacer los libros ahora. La primera carga era inscribirse, la segunda llevar Ah. libros. Estamos viendo cuáles son los obligatorios de llevar, porque ojo, Ok. nada impide que yo pueda querer llevar otro libro también como comerciante. Puedo querer llevar, no sé, el mayor, que es común, el libro de caja, pero eso son opciones mías. Lo que realmente son obligaciones que me pone la ley son, carga que me pone la ley son el inventario, el diario y el copiador de cartas. En el copiador de cartas, ¿qué va a haber? Todos los registros de las cartas que se han enviado a Toda otros la proveedores. correspondencia que envíe y reciba, que obviamente hoy en día ese libro es prácticamente un libro en blanco, porque quién va a estar mandando correspondencia, pero está. Y esos libros tienen que cumplir determinados requisitos. ¿Les suenan algunos extrínsecos, o sea, que tiene que ver con lo formal, y otros intrínsecos de cómo se tiene que registrar? ¿Les suenan algunas obligaciones, algunos requisitos de esos libros? Tiene que estar en idioma español. Sí, perfecto. No puede Sí, tener tiene que estar como tachadura. encuadernado, foliado, algo de eso. Perfecto.
tienen que estar extrínsecos, tienen que estar encuadernados, tienen que estar forrados, tienen que estar foliados, o sea, tengo que llevar numeraciones, la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 tienen que tener, ¿por qué? Porque hay que saber si se eliminó una hoja, si se hizo un cambio, para que quede en evidencia. Y esto, ¿cómo voy a corroborar de que está bien llevado? Porque va a estar rubricado por el registro de comercio. El registro de comercio, antes de empezar, va a poner un sello, va a mirar este libro, tiene hoja de número tal, a número tal otro, y para poder utilizar otro libro voy a tener que primero mostrar que se acabó. O sea, el registro va a controlar que no haya 2 libros diarios en la vuelta, por ejemplo, en la misma sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hasta que no me muestre que el otro se terminó, no te voy a dar para que puedas rubricar uno nuevo. Y después están los requisitos intrínsecos, como decían, que esté en idioma español. Y bueno, después que no pueda tener tachaduras, que no pueda tener raspaduras, que se lleven en orden cronológico, como decía. ¿Y qué pasa si tengo un error? ¿Cómo lo soluciono? Un ajuste. Un contrasiento tengo que hacer corrigiendo. Sí, O sea, no no se puedo puede tachar o borrar borrar nada. y... Exacto. Matías. Una pregunta ahora, me acordé de la nada, no tiene mucho que ver con esto, pero sí con la materia. El tema de que, no sé si cambiaron, hasta ayer creo que no me fijé hoy, si cambiaron el tema de la prueba, que habían dicho que iba a ser, no sé si era virtual y que seguía figurando como presencial. Ah, no me enteré que había pasado eso. No me comentó la profesora, pero le pregunto. No, Le digo que ¿cómo es? porque están en unos grupos que hay en WhatsApp ahí donde pasamos dudas y cosas de las clases y eso. Nada, sigue como esa duda ahí de que caiga la posibilidad de que se mantenga eso ahí registrado como presencial y no sé, nos terminen cambiando la prueba a presencial. Ya Porque si no termino se y ya le cambia, si escribo. no se No me cambia a comentó lo del virtual, pasado. puede ser que no sé, no se cambie. Yo le escribo ahora. En cuanto termine, le escribo para que lo debe tener presente. Si no me comentó, debe ser, lo debe estar Gracias. eso siempre encaran en eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no? ¿Por qué me interesa llevar los libros y llevarlos como nos manda la norma? ¿Cuáles son las consecuencias de no llevarlo como dice? Bueno, en primer lugar, hay varias consecuencias, todas perjudiciales justamente para el comerciante, si el comerciante no lleva los libros o no lo lleva como debe. En primer lugar, que no puede pedir su propio concurso. Si yo en una situación como comerciante de cesación de pagos no puedo cumplir con mis obligaciones, pido mi propio concurso, tengo determinados beneficios que después van a ver cuando vean concursal, ¿sí? Tengo más beneficiosa mi situación si me pido mi propio concurso, ¿sí? No espero a que un acreedor venga a decir, este no puede cumplir, sino que yo mismo me presento y digo, che, estoy en esta situación. Ahora, para hacer eso, la ley me pide que tenga los libros y los lleve correctamente. Lo cual, en caso de no llevarlo, tengo una consecuencia negativa. Y la otra consecuencia negativa es en casos de prueba. ¿Alguna vez escucharon qué pasa si un comerciante no lleva la prueba? Digo, no lleva los libros. Sí, sí. Sí, Sí, se se toma la utiliza. prueba del contrario que presenta. Exacto, Se toma como que sí. yo tenía la chance como comerciante de preconstituir prueba a mi favor antes de que surja el problema y sin embargo voy a estar evaluado, juzgado por los libros de mi contraparte por no haberlo llevado yo correctamente, ¿sí? Entonces si el otro lo llevó y yo no, ya está, tengo prueba en contrario. Ya perdí en el tema de la prueba, ¿por qué? Porque yo no llevé como debía mis libros. Y otro tema de los libros que les quería mencionar es el tema de la exhibición. ¿Han hablado algo de la exhibición? ¿De libros? ¿No? Bueno, les cuento que hay la ley prevé ahí en los artículos 71, creo que es por ahí, 72, dos tipos diferentes de exhibición. ¿Qué pasa? Los libros de comerciantes son míos, son de comerciantes, si yo fuera comerciante. Y la idea es que no es que yo los tengo que llevar correctamente, cumplir, pero tampoco la idea es que yo esté repartiendo la información o mi contabilidad por ahí, es una información mía, en mi interés. Entonces la ley prevé dos casos donde que se pueden exhibir. El primer caso es en cualquier juicio, ¿sí? En cualquier situación judicial que haya que exhibirlo, que lo puede pedir cualquiera, lo puede pedir el juez, lo puede pedir la contraparte, cualquiera puede pedir, mostrame tu libro de esto que estamos discutiendo, yo te pagué con un proveedor, yo te pagué, yo no te pagué, no me pagaste, bueno, mostrame tu asiento donde surge que sí me pagaste. Pero es puntual, es una exhibición muy puntual, 71-72, gracias. Es mostrame esa foja del libro donde surge que vos me pagaste, que decís que me pagaste. Mostrame que lo registraste.
Eso sí lo puede pedir cualquiera en un juicio, el juez o la contraparte. Pero solamente le tenés que exhibir esa foja. En cambio, la exhibición general de mostrame todos tus libros, dame toda tu información, está muy limitada. Solamente la puede pedir determinados sujetos que prevé el código que considera que también terminan siendo en parte propietarios de esos libros. Por ejemplo, fallece el comerciante y uno de sus herederos se quedó con los libros. Bueno, los otros herederos también lo podrán pedir. Una sociedad comercial, un socio tiene los libros. Bueno, los otros socios también pueden pedir. Pero son casos donde el código considera que la exhibición general es admitida porque hay un interés del otro similar al del propio comerciante que está teniendo los libros. Pero no es que cualquier persona en un juicio pueda decir, o el propio juez, mostrame todos tus libros. Eso no puede pasar. Eso solo puede ser, mostrame el asiento concreto donde registraste esto que estamos discutiendo, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre la exhibición general y parcial? Ahí está en el artículo 71 y 72. Lo pueden leer. Digo, yo quiero que se queden con la idea de por qué en algunos casos admite la exhibición general y en el resto los libros son documentación e información del comerciante. El tercero se puede limitar a pedir el punto concreto que está discutiendo, pero no puede pedirle mostrame tus libros. ¿Sí? ¿Alguien sabe por cuánto tiempo hay que conservar los libros? 20 años después de que se 20 terminen las años. actividades comerciales, ¿no? Perfecto, lo dice el artículo 80, eso, 20 años. Bueno, y por último, les voy a hablar de la última carga, la rendición de cuentas, que está en el artículo 83. ¿Cuál es el segundo caso? No sé cuál es el primero, cuál es el segundo que dije, pero a ver, Sofía pidió que repita el segundo caso. ¿Querés que repita los dos tipos de exhibición? ¿Sería? La exhibición parcial de los libros, perfecto. La exhibición parcial de los libros es, estamos discutiendo algo concreto. Yo te digo que no me pagaste, vos decís, sí, yo pagué. No me pagaste, yo pagué. Bueno, mostrame tu asiento puntual, tu foja donde surge que vos registraste ese pago que hiciste. Eso lo puede pedir el juez, lo puede pedir la contraparte, lo puede pedir cualquier persona en el juicio. Pero no puede decir, vení, mostrame todos tus libros. Eso solamente lo puede realizar la exhibición general determinados sujetos que el código prevé, que entiende que también son parte de esa misma actividad. Los sucesores, los casos que le contaba, si fallece el comerciante, bueno, los sucesores pueden pedir, mostrame todos los libros, quiero saber en qué situación financiera está mi padre. Los socios de la misma sociedad, mostrame, un socio tiene los libros, los otros socios queremos tener información, bueno, podemos pedir la exhibición general. Pero son casos puntuales que la ley permite. La regla es que la exhibición se puede pedir solamente la exhibición parcial, la del punto que estamos discutiendo, ¿sí? ¿Quedó más claro? Perfecto. Y les decía que la última carga que vamos a hablar es la de la rendición de cuentas que está en el artículo 83. ¿Y para qué casos son esta carga? Bueno, para los casos de comerciantes que actúan por intereses de otros, ¿sí? O sea, que lo que hacen en realidad siempre actúan por cuenta propia porque se llevan una comisión o algo, pero digo que los actos que realizan están en juego intereses de otros. Es el caso del corretaje. ¿Se acuerdan que hablamos del corretaje que acercaba a las partes? O del comisionista, que él actúa y después le transfiere los efectos al otro, o el rematador. El rematador es el remate y después va a tener que rendir cuenta 83. El rematador celebra el remate y después le va a tener que rendir cuentas al propietario de eso que está rematando, ¿sí? Al que sería el vendedor, le va a tener que rendir cuentas del remate. ¿Cuánta comisión me cobré? ¿Cuántos gastos tuve de remate? ¿Tuve que publicar el remate? ¿En dónde lo publiqué? Bueno, va a tener que rendir cuentas siempre que se actúe el interés de otra persona. ¿Qué me dice el artículo 83? Que si en los negocios son constantes, son operaciones continuas que realizamos, por ejemplo, no sé, tengo un comisionista que siempre está actuando por mí, o un corredor. Bueno, la rendición va a ser al final de cada ejercicio anual. En cambio, si es una operación aislada, ¿sí? Que se realiza un remate puntual y ahí termina nuestra relación, la rendición de cuentas tiene que ser cuando termina ese negocio puntual. Y la rendición de las cuentas siempre tiene que ser documentada. Todo esto surge del artículo.
Me diferencia si es son negocios continuos, si es una operación puntual y que la rendición siempre tiene que ser documentada. Sí, la tercera, o sea, dijimos que las cargas, ¿cuáles son? Vamos a ir por partes y ya después con esto terminamos. ¿Cuáles cargas dijimos que tiene el comerciante? Ayúdenme y repetimos la última. Así ordenamos. O sea, el comerciante es el que cumple con los requisitos del artículo 1. Soy comerciante, ¿por qué me importa saber si soy o no? Porque tengo determinadas cargas. ¿Cuál era la primera carga? ¿Tiene que inscribirse o registrarse? Cumplir con las inscripciones registrales que me dice la norma para no tener consecuencias negativas, ¿no? La segunda, ¿cuál era? Llevar los libros. Llevar los libros, el libro diario, el libro inventario, copiador de cartas, con los requisitos que me pide la norma. Y la tercera obligación, ¿cuál era? Rendición de cuentas. Rendir cuentas. Y acá lo que hablamos es que esto es para los comerciantes que en su actuación está en juego también el interés de un tercero. Por ejemplo, en el remate va a estar el juego el interés del vendedor, porque están rematando mi bien. Entonces yo quiero que me muestre a quién se lo vendió, qué precio fue el que surgió de la puja, cuánto tuvo de gastos, que me rinda cuentas, cuánto gastó en publicaciones del remate, cuánto gastó en alquiler del lugar donde hizo el remate, no sé, por decir algo. Bueno, rendime cuentas, lo hiciste por interés mío, tenés que rendir cuentas. Esa rendición de cuentas, que es la tercera carga, la norma me diferencia. Me dice que tengo que diferenciar si es una relación entre el interesado y el comerciante constante o si es una operación puntual. Si es un remate puntual, por ejemplo, una vez contraté a alguien para que me haga un rematador para que me haga un remate, alcanza con que termina esta operación, termina el remate, me rinda cuentas documentadas y alcanza. Ahora, si nuestra relación es constante, por ejemplo, actúas como comisionista mío constantemente, bueno, ese comisionista puede rendir cuenta al fin del ejercicio. Una vez por año rinde cuenta de todas las actuaciones del año, ¿sí? Del ejercicio. ¿Alguna duda de lo que dijimos? ¿No? ¿Les quedó algo? Igual lo vamos a ir con esto la próxima clase, vamos a seguir, pero no quiero entrar al tema de empresa justo hasta ahora. Me parece mejor cortamos acá. La rendición de cuentas tiene que estar documentada, me dice el artículo 83, sí.